Hola mis estimados participantes. Una vez realizada la clase virtual y donde ustedes generaron algunas inquietudes, a través de esta presentación voy a tratar de aclarar algunos puntos importantes sobre el proceso de convolución. Recordemos que la convolución se puede denotar como la multiplicación de dos funciones, una función f de t, una función g de t, ¿verdad? Matemáticamente lo podemos denotar de esta manera. Sin embargo, se define como el producto integral o la convolución de la integral que va a ir de menos infinito a más infinito de la multiplicación de las dos funciones dadas. Pero una de ellas, ¿verdad?, va a ser transportada desplazada en el tiempo, ¿sí? Ahora bien, si nos dan dos funciones, en este particular tenemos una señal seno de una amplitud A que inicia en 0 y cumple el ciclo completo en 4, y una función B que es un pulso de amplitud V y con un ancho de 0 a 5. Si vamos a aplicar entonces la convolución, entonces debemos tomar una de las dos señales, ¿verdad?, y desplazarla e invertirla, porque así lo dice la definición. Ahora bien, ¿cuál de las dos señales vamos a tomar? Recordemos que en la convolución se cumple la propiedad conmutativa. En tal sentido, sería indiferente tomar la función f de x o la función g de x, ¿verdad? Entonces, en este particular vamos a tomar la segunda función, la función g de x, donde lo primero que tenemos que hacer es transponerla, es decir, multiplicarla por menos 1. Entonces ya no va a ser g de x, sino que va a ser g de menos x. Entonces, ¿qué sucede con la función? Al multiplicarla por menos 1, ahora la función va a tener la misma amplitud b, pero va a estar entre 0 y menos 5. Esa misma función, después que fue transpuesta, entonces debemos desplazarla en el tiempo. Recordemos que desplazar es mover una señal, bien sea a la derecha o a la izquierda. En este particular, también es indiferente hacerlo en cualquiera de los dos lados. Sin embargo, vamos a empezar siempre por la parte izquierda, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nos quedaría que ahora nuestra nueva función, que es g de t menos x, ¿de dónde sale esta t? Esta t, ¿verdad?, va a provenir del desplazamiento que le estamos haciendo a la función. Entonces, fíjense cómo la gráfica no ha cambiado. Tiene la misma amplitud b, tiene el mismo ancho de 5 espacios, porque recordemos que ella arrancaba de 0 a 5, entonces aquí lo vamos a tener también en 5 espacios, porque este t lo que representa son los t espacios que nosotros nos movimos en el eje x, ¿verdad? Porque ahora lo llamamos t por el tiempo. Recordemos que nosotros desplazamos o trabajamos el eje x de la función haciendo referencia en el tiempo, puesto de que nuestras señales se pueden mover en función del tiempo, ya que el tiempo es el que va a determinar qué sucede en un sistema determinado, que es lo que queremos realizar cuando se hace un análisis de una función, o en este caso cuando aplicamos el proceso de convolución. Ahora bien, fíjense que cuando vamos a obtener el producto integral llamándolo p de t, ¿verdad? Ahora mi eje x sí va a ser el tiempo, porque nuestro resultado va a estar en función del tiempo. ¿Qué tenemos en esta gráfica? Vamos a tener las dos funciones dadas, es decir, la señal seno, fíjense que está exactamente igual como nos los dieron en la definición del ejercicio, que a su vez va a estar con la función g de t, pero que esa función g de t cambió porque fue desplazada y fue multiplicada por menos 1, es decir, fue transpuesta, porque eso es lo que dice la definición de producto integral o convolución. Si nosotros observamos estas dos señales que vámonos a la definición otra vez, donde ya se completó esta parte, ¿verdad?, donde una de ellas fue transpuesta y desplazada, debemos multiplicarla por la primera que sí está intacta, ¿verdad?
Cuando la multipliquemos, luego integramos. Entonces fíjense lo que sucede aquí. Si yo multiplico estas dos funciones que las estoy graficando en el mismo eje, entonces resulta que como ellas no se tocan, mi producto integral va a ser igual a 0, porque la multiplicación de esas dos funciones es 0. En tal sentido, cuando lo voy a integrar, obviamente el resultado va a ser 0. Ahora bien, ella va a valer 0 ¿en qué intervalo? Aquí es donde debemos verificar bien la señal y observar cuándo se va a cumplir esto, es decir, cuándo esta señal no va a tocar a la señal seno. Si nosotros la movemos un poquito más en el tiempo, es decir, la colocamos aquí o un poquito aquí, siempre antes de 0, nos va a dar el mismo resultado 0. En tal sentido, esto se va a cumplir siempre que este punto sea menor que 0, es decir, cuando la función pulso no llegue a tocar a la función seno. Entonces, en tal sentido, mi producto integral de esta gráfica va a ser 0 siempre y cuando mi tiempo sea menor a 0. Avancemos un poco más y hagamos el mismo procedimiento, pero moviendo, ¿verdad?, la función. Aquí voy a usar un poco de color para que puedan observar mejor. Entonces, fíjense cómo la función pulso fue desplazada. Dense en cuenta, o fíjense, disculpen, que no hay ningún cambio en la señal. Aquí tengo mi señal 0 con la amplitud A que varía, arranca en 0 y que termina en 4 su ciclo completo, ¿verdad? Y que la segunda función, que fue la que se desplazó e invirtió, la podemos mover en el tiempo. De hecho, el procedimiento consiste en eso. El procedimiento de convolución es que este pulso se va a ir moviendo en el tiempo, en este caso hacia la derecha, hasta que obviamente llegue o sea mayor que 4 y otra vez no se toquen las dos señales. Porque en el momento en que las dos señales no se toquen, obviamente el producto integral me va a volver a dar 0, ya que no se solapan y al no solaparse, la multiplicación me va a dar 0. Y por lo tanto, el producto integral también. Entonces, ¿cuántas veces los voy a desplazar? Se van a desplazar en el tiempo las veces que sean necesarias donde cambie el área que debemos integrar, ¿verdad? En este sentido, fíjense que nosotros movimos la señal pulso. Cuando esa señal pulso es movida, ¿verdad? Así yo la mueva un instante más aquí en el tiempo o un poco menos, es decir, aquí vamos a observar que siempre va a estar comprendida o va a estar en la parte positiva del seno, ¿verdad? Entonces, cuando se vaya a integrar, vamos a tener lo siguiente, porque debo multiplicar ambas señales y solamente la parte rayada es donde ellas se solapan. Al solaparse, esta es la parte en que yo debo integrar, porque es el área, ¿verdad? Entonces, en tal sentido, la integral del producto integral, tal cual como lo dice la definición, va a estar comprendida entre 0 y t. Fíjense que aquí, entonces, mi producto integral de esta parte de la gráfica me va a quedar, que es la integral, va a ir de 0 a t, porque es donde está el área donde se solapan ambas funciones. ¿Cuáles son las dos funciones? B, que es un pulso y es una constante, en tal sentido pudiera colocarla fuera de la integral, que multiplica el seno de t, ¿verdad? Entonces, al realizar la ecuación, me quedaría que P de t va a ser igual a B, que es una constante, sale de la integral, integrada entre 0 y t, porque es el área donde se solapan ambas funciones del seno de t. Se resuelve la integral, pero también debemos tomar en cuenta aquí cuál va a ser el intervalo. Fíjense que una cosa es el límite de integración y otra cosa va a ser el intervalo en que se va a cumplir este P de t. Entonces, si observamos la gráfica, este P de t se va a cumplir siempre y cuando este punto, ¿verdad?, se encuentre entre 0 y 2. Porque vuelvo y repito, si muevo un poco el pulso para acá, va a ser la misma área y va a ser el mismo intervalo, porque estamos en la misma parte positiva del seno. En tal sentido, me va a quedar aquí que esto se va a cumplir siempre y cuando el intervalo se encuentre entre 0 y 2.
entonces allí deberíamos resolver el producto integral. Faltó la constante de A, ¿verdad? Vamos a copiarla aquí para saber que B es mi gráfica roja y que mi magnitud de A por el seno de t es mi gráfica del seno, ¿verdad? Integrada entre 0 y t porque es mi área. Y a su vez el resultado que me dé este producto integral se va a cumplir cuando el intervalo esté comprendido entre 0 y 2. Entonces fíjense que cada una de las gráficas que observamos es de allí donde se van a sacar los datos. Los datos van a ser los límites de integración, las funciones que se deben integrar y a su vez el intervalo en que ella se va a cumplir. Así deberían entonces seguir moviendo la función pulso, ¿verdad? Hacia la derecha. Va a cambiar obviamente la integral, los límites de integración y el intervalo en que se cumple ese P de t. Se recomienda que sean aproximadamente unas 5 posiciones hasta que la señal pulso se aleje, es decir, quede fuera o se aleje totalmente de la señal seno, que es la que queda fija, y cuando el pulso se desplace hacia la derecha y ya no la toque, ahí otra vez P de t me va a dar 0 y hasta ahí entonces realizaría los diferentes pasos de la integral. Y por último, no olvidemos graficar P de t, que nos va a dar como resultado de cada uno de los pasos que llevemos o que realicemos en cada una de las gráficas.